Continuamos con más. Muchísimas gracias por seguir con Cartas sobre la Mesa. Y lo decíamos, tenemos que hablar acerca de la economía del país. Por supuesto, hay mucha polémica al respecto, ciertamente también incertidumbre acerca de la economía que está ahondando en nuestro país. ¿Es bueno invertir en nuestro país? Es justamente el título que le hemos puesto ahora. Y vamos a hablar este tema con el economista que ya está con nosotros acá en el estudio, a quien le doy la cordial bienvenida, Guido Capra. Justamente está con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio que me otorga Canal Universitario para hablar sobre diversos temas en facilito, ¿no? Sobre economía, finanzas y en este caso sobre la importancia que tiene la inversión. Exactamente. Para empezar con este tema, bueno, es importante saber si realmente estamos en una crisis económica. El gobierno dice que no, que estamos totalmente estables económicamente. La oposición, por supuesto, dice estamos totalmente en crisis económica y por eso es que ya da miedo, a través de las calificadoras, el poder invertir en nuestro país. Bueno, tú has tocado un tema fundamental y tiene que ver con lo que hacen las calificadoras, que en realidad lo que hacen es calificar el riesgo de invertir en un país, en un espacio territorial. Estas agencias lo que hacen es clasificar los países según el riesgo de la inversión. Y el riesgo de la inversión es qué tan seguro uno puede estar de recuperar el monto invertido y obtener el rendimiento esperado. En Bolivia, lamentablemente, estas agencias de calificación, de rating del riesgo país, han ido degradando la calificación en realidad de los títulos que emite Bolivia, los títulos soberanos, a un nivel de bonos basura, es decir, el riesgo de Bolivia, de hacer inversiones en Bolivia, se ha multiplicado por 3 en los últimos 2 años y hoy por hoy Bolivia es uno de los 3 países que tienen mayor riesgo para hacer inversión. Y tal vez algunos se pregunten, y bueno, ¿y eso qué importa? Y sí importa, porque cuanto mayor es el riesgo país, mayor es el interés que uno tiene que pagar, el costo de adquirir deuda. Y nos vemos ahora como un país que no tiene crédito frente al resto del mundo. Entonces ese es uno de los mayores daños que se ha hecho por mantener un modelo que en vez de generar estabilidad económica de corto y de largo plazo, ha generado una situación en la que la inseguridad para el privado, para el inversor local y para el inversor extranjero es lo que importa, la inseguridad. Invertir en Bolivia es muchísimo riesgo, es algo que tiene muchísimo riesgo. Ahora, ¿a raíz de qué justamente se ha multiplicado este riesgo si no estábamos así anteriormente? Se ha multiplicado este riesgo porque no somos un país con solvencia. ¿Qué quiere decir solvencia? Hemos emitido en la época de bonanza bonos soberanos que los han adquirido entre otras instituciones, lo que son las AFPs, las gestoras y bueno, inversores extranjeros y privados, con la idea de estar seguros que van a recuperar el monto de la inversión más una ganancia, un interés. Hoy por hoy ese bono que tiene, por decir, un valor de 100, en el mercado secundario se lo transa a la mitad de precio, es decir, la gente que posee estos títulos se quiere deshacer porque no existe la garantía, no existe la seguridad de que uno va a recuperar lo que ha invertido. Ahora,
Es algo que, por supuesto, llama mucho la atención en la economía de nuestro país por diversas opiniones, por diversas declaraciones, oficialismo, oposición al respecto y este riesgo múltiple que se ha ido aumentando. Y, por supuesto, el gobierno como tal indica que estamos totalmente estables económicamente y asimismo hay un incremento en cuanto al salario. No sé si utilizar este término de decir ¿a quién echamos la culpa? Porque se tiran la pelotita o es un trabajo en conjunto. ¿La culpa tal vez del gobierno, de los empresarios privados? ¿De quién? Bueno, existe un error conceptual. Y el error conceptual es que muchos economistas no tienen claro quién y dónde se genera la riqueza. Entonces, la riqueza no la genera un aparato estatal, porque el Estado no produce absolutamente nada. Los que generan riqueza en un país y en cualquier lugar son las empresas, los emprendedores que a través de ideas son capaces de que existan productos como por ejemplo Zoom, como por ejemplo Apple, Microsoft o el ChatGPT. Eso es lo que genera riqueza. En este modelo, que no solamente se aplica en Bolivia, sino se ha aplicado en otros países, se tiene la idea que el Estado es el que genera la riqueza y la verdad es que las cosas son completamente al revés. El Estado gasta, el Estado consume, el Estado a través de la fuerza impone y quita recursos a los que verdaderamente generan o tienen la posibilidad de generar riqueza. Existe una línea de la economía que es el anarcocapitalismo, que es la línea del presidente Milei y que es la línea que ha desarrollado un economista de la escuela austríaca, que era Murray Rothbard. Entonces, Murray Rothbard dice que existen dos medios para generar riqueza. Los medios políticos, que es el Estado a través de la fuerza, impone restricciones, prohibiciones, impuestos y quita al sector privado los recursos y no lo deja desarrollar. Y por otro lado, se tienen los medios económicos, que son los privados, que en el mercado son capaces de ofrecer lo que el mercado quiere, lo que el mercado requiere y demanda. Y es en una situación en la que se permite la libertad de mercados y los acuerdos voluntarios, donde se puede generar riqueza. Y hay muchos ejemplos. Los ejemplos uno los puede ver a través de los rankings de libertad y de Doing Business. Y son los países que tienen mayores grados de libertad, los que tienen mejores empresas y mejores niveles de vida. En otras palabras, para ser claro, el modelo del Estado genera pobreza. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Y eso justamente es un Estado que ha crecido 5 veces a 6 veces más de lo que era el año 2005. De hecho, el gasto del sector público el año 2006 era de 4.000 millones de dólares, más o menos 23.000 millones de bolivianos. Ahora, el gasto del sector público supera los 25.000 millones de dólares o los 175.000 millones de bolivianos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese espacio de tiempo? Ha crecido el Estado y la economía está en una crisis total, ¿no? Ahora, pero ¿cómo es que vemos la economía? Mira, Luis Arce Catacora, presidente ahora, era justamente el ministro de Economía de Evo Morales en su tiempo y teníamos, se podría decir, una economía estable para ese tiempo. Ahora, como él está a la cabeza, vemos un modelo económico, como tú también lo dices, que realmente es un modelo económico que gasta sin crecimiento económico alguno, y el ministro de Economía actual, Marcelo Montenegro, indica que estamos totalmente estables. Y de hecho hubo una reunión con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, indicando que justamente sí estamos bien económicamente. ¿Cómo podemos ver después de haber pasado esa transición de Evo Morales con una economía
estable, siendo el ministro de Economía Arce, y ahora como presidente vemos totalmente distinto? Bueno, lo que pasa es que este modelo funciona mientras existen recursos. Lo que pasa es que los recursos se han agotado, o por decirlo de una manera más cruda, los han saqueado. Las reservas de gas prácticamente se han agotado y las reservas internacionales netas no existen, y hemos llegado al extremo de vender las joyas de la abuela. La deuda interna se ha multiplicado por 6. ¿Qué es la deuda interna? La deuda interna es la deuda que asume ese aparato, ese cáncer que se llama Estado para seguir viviendo. La deuda interna se ha multiplicado por 5. Por ejemplo, cuando estaba Yanine Áñez, la deuda interna era de 70.000 millones de bolivianos. En dólares, 10.000 millones de dólares. Hoy por hoy, cuando uno revisa las estadísticas, esa deuda es el doble que la deuda que teníamos el 2020. Es de 150.000 millones de bolivianos. Hablando en dólares, estamos hablando de más o menos 23.000 millones de dólares. ¿Qué ha permitido esa deuda? Financiar el Estado y dar una sensación de estabilidad, pero una estabilidad artificial. Pero por otro lado, la deuda externa, que el 2006 era de 3.000 millones de dólares, ahora es de 13.000 millones de dólares, se ha multiplicado por 4. Entonces, este modelo se ha financiado, sí, ha mostrado una estabilidad, entre comillas, una bonanza artificial, pero la pregunta es ¿a costa de qué? Entonces, a costa de una mayor deuda interna, mayor deuda externa, el agotamiento, el saqueo de los recursos naturales, gas, y de reservas internacionales netas. La triste realidad es ahora que todo eso se ha agotado, y por eso existe la desesperación, no solamente a nivel de las esferas del Estado, del gobierno, de los medios políticos que se han especializado en saquear y en dilapidar los recursos, sino también a nivel de la población, porque yo al subir me he demorado un par de minutos porque habían unas filas por conseguir gasolina que eran de cuadras y cuadras. Eso no lo hemos visto desde la época de la UDP. ¿Y por qué insistir justamente para que puedan aprobar créditos e ingresen a nuestro país? Bueno, ¿cómo deberíamos entender el crédito? El crédito es un recurso que lo puedes utilizar en el presente, es gasto presente, pero representa una obligación a futuro. Entonces, desde mi punto de vista, financiar gasto, porque eso es lo que va a hacer, con deuda es completamente falto de ética, porque esa deuda la tiene que pagar alguien. Y lo triste es que esa deuda la van a tener que pagar los niños que ahora van a la escuela o los niños que todavía no han nacido. Entonces, la deuda, desde todo punto de vista, es algo inmoral. Inmoral porque estás cargando el peso, la obligación, la carga financiera en personas que tienen edad escolar en este momento. Ahora, ¿cómo podemos, tal vez, desde tu punto de vista, por supuesto, Guido, recién nomás indicado el gobierno que para favorecer las exportaciones tanto con Brasil como con China podamos utilizar los yuanes y los reales y no así los dólares? Lo que no entienden las autoridades de este y de cualquier otro gobierno es que las personas que hacen, no, los países no hacen negocios, el país es un concepto abstracto, es algo que se lo utiliza, pero en realidad los negocios hacen personas. Yo tengo un producto, tú quieres ese producto, hacemos un acuerdo voluntario, llegamos
a un contrato de compra-venta en el cual nos comprometemos a transar en cuanto a precio, volumen y calidad, y eso es lo que funciona en los mercados, ¿sí? Y las personas que transan prefieren transar en la moneda internacional, que es el dólar americano. Entonces, uno no puede obligar a título de ser ministro, a título de ser subsecretario, lo que ustedes quieran, a terceros a hacer negocios. Esa es una manera de generar intervención no deseada. Y eso es lo que hace el Estado aquí, en cualquier lado del mundo. Lo que genera es ruido, molestias y problemas para que las personas como tú y yo podamos llevar adelante un acuerdo comercial. Si no existiera el Estado, estaríamos todos mucho mejor. Y eso es lo que plantea esta corriente de la escuela austríaca, que es el anarcocapitalismo, y es la desaparición del Estado, porque la sociedad como tal podríamos organizarnos de mejor manera y tener una vida mucho más plena sin la necesidad de un Estado que nos prohíba, que nos coercione. Bien, Guido, es importante, bueno, hemos abordado temas y puntos tan importantes sobre la economía del país. Era muy importante también analizar este tipo de situaciones que estamos viviendo nosotros los bolivianos, en la incertidumbre también que nosotros tenemos al ir a los mercados, en la falta de gasolina, combustible, cómo es que se está manejando justamente este modelo económico del gobierno y demás. Pero para poder invertir en nuestro país, Guido, obviamente hay que pasar por diversos procesos, reglamentos, trámites, por si hay alguien que quiere invertir en Bolivia. ¿Cuáles son esos procesos que hay que seguir? Procedimientos. Bueno, son trabas, en realidad no son procedimientos, porque lo que debería suceder es, si uno tiene una buena idea, identifica una oportunidad, dar todas las facilidades al emprendedor, que no existen muchos, porque es una condición especial la del emprendedor, que es capaz de identificar una necesidad y satisfacerla de alguna manera. Los procedimientos que existen son ridículos, son absurdos, y lo que generan es dificultad para que los ciudadanos puedan llevar adelante su plan de vida. Un economista, Ludwig von Mises, decía que la acción humana es lo que genera riqueza. Tú y yo tenemos una acción humana, tenemos un objetivo, y ese objetivo de vida, que muchas veces es ofrecer algo al mercado para resolver problemas de otros, no nos dejan llevarlo adelante por las trabas, por los procesos, por los procedimientos, que lo único que hacen es entorpecer que un producto que alguien necesita le llegue. Es decir, este tipo de Estado lo único que hace es dificultar las transacciones entre privados. ¿De qué depende el crecimiento económico? De la libertad. Depende de los derechos que debe tener la persona, derechos naturales a tu cuerpo, tu vida, tu propiedad y tu libertad, bajo un concepto completamente vital, que es el principio de la no agresión. Mientras yo no agreda a un tercero, y mientras un tercero no me agreda a mí, y yo tenga la libertad de llevar adelante mis ideales, este modelo de la libertad, que es el modelo libertario, va a generar respuestas a los problemas. Y eso es lo que está sucediendo en la Argentina. Argentina hace meses atrás era un país completamente destruido. El riesgo país y hacer inversiones en la Argentina era imposible, y ahora con la flexibilidad, con las opciones, con la libertad de hacer negocios y sobre todo con la reducción de ese Estado que molesta, los resultados son evidentes. El riesgo país de la Argentina, que era de 2.900 en diciembre, ahora es menos de 1.000. Es decir, se ha reducido en 3 veces el riesgo país, y las inversiones ya están empezando a fluir del resto del mundo a la Argentina, porque es un país que tiene menos riesgo
y por otro lado es un país que su moneda se está apreciando, es decir, el peso argentino se está apreciando en Bolivia, se está apreciando en todo el mundo, cuando en realidad antes los argentinos lo que hacían era deshacerse de los argentinos por adquirir bolivianos, ahora es al revés. Para terminar la entrevista, Guido, tú como economista y como también analista ante esta situación que está pasando en nuestro país, y al dar tu perspectiva de que el modelo económico del gobierno no sirve para nada prácticamente, ¿cómo debería o desde dónde debería empezar el cambio para un buen modelo económico y de resultados en nuestro país? Bueno, el país tiene dos cánceres, dos enfermedades tremendas, terribles. Por un lado es el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Es financiar gasto con recursos de otro. Yo te quito plata de lo que tú generas para financiar funcionarios públicos que generan problemas, tristeza y dolor en la gente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede resolver este problema? A través de una reducción tipo motosierra de los gastos del Estado. Y por otro lado, la otra enfermedad es una crisis de balanza de pagos. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, hay varias maneras. En primer lugar, dar incentivos a los empresarios para que puedan generar divisas. Eso es a través de negocios con personas de otros países, de tal manera que se vendan productos y servicios bolivianos a cambio de moneda o de divisas. Pero por otro lado, y esto tal vez es mucho más importante, generar las condiciones para que la inversión extranjera pueda venir a Bolivia. Cuando viene la inversión, viene tecnología, vienen recursos, viene inversión en maquinaria y equipo, y está claro que eso también genera ingreso de divisas, y eso pienso que puede ayudar a resolver el serio problema que tenemos en este momento, y es la escasez de divisas. ¿Qué es la escasez de divisas? Es la imposibilidad que tenemos hoy por hoy los bolivianos de utilizar un medio de pago para comprar, por ejemplo, medicamentos contra el cáncer, o medicamentos para cualquier otra enfermedad, o insumos para seguir produciendo. Es decir, nos han cortado los pies y las manos, no nos podemos mover. Esperemos que el gobierno también tome en cuenta, ¿no?, este tipo de análisis para poder cambiar, de hecho, el modelo económico por el beneficio de los bolivianos, por el beneficio de nuestro país y para las personas que realmente necesitan justamente de las divisas correspondientes. Guido, fue un gusto, gracias por tu participación acá en Cartas. No, pues muy agradecido por el espacio, muchas gracias. Ahí estuvimos con Guido Capra, economista, hablando acerca de diversos temas involucrados, por supuesto, a la economía de nuestro país en cuanto a la inversión, el modelo económico del gobierno y otros puntos que fueron desglosados en Cartas sobre la Mesa. Vamos a cambiar totalmente de tema, ¿le parece? La invitación